Hola, somos Jeremías Torres, Santiago Leiva y Lucas Terenzano, de quinto A. Somos de la clase de prácticas profesionalizantes del profesor Ramón Andrada. En este video vamos a ver qué son las fuentes de alimentación, qué tipos hay, para qué sirven, de qué están hechos y cómo funcionan. ¿Qué es una fuente de alimentación? La fuente de poder o de alimentación, PSU en inglés, es el dispositivo que se encarga de transformar la corriente alterna de la línea eléctrica comercial que se recibe en los domicilios, 220 volts en la Argentina, en corriente continua o directa, que es la que utilizan los dispositivos electrónicos tales como televisores y computadoras, suministrando los diferentes voltajes requeridos por los componentes, incluyendo usualmente protección frente a eventuales inconvenientes en el suministro eléctrico, como la sobretensión. ¿Qué tipo de fuentes hay? Bueno, hay dos tipos de fuentes de alimentación, lineales o conmutativas. Fuentes lineales, siguen el esquema del transformador, reductor de tensión, rectificador, conversión de voltaje alterno a onda completa, filtro, conversión de onda completa a continua y regulación, mantenimiento del voltaje de salida ante variaciones en la carga. Fuentes conmutativas. Estas, en cambio, convierten la energía eléctrica por medio de conmutación de alta frecuencia sobre transistores de potencia. Las fuentes lineales son típicamente de regulación ineficiente, comparadas con fuentes conmutativas de similar potencia. Estas últimas son las más utilizadas cuando se requiere un diseño compacto y de bajo costo. Funciones de las fuentes de alimentación. Transformación. Allí se consigue reducir la tensión de entrada a la fuente de, por ejemplo, 220 volt o 125 volt, que son las que suministra la red eléctrica. Allí participa un transformador en bobina. La salida de este proceso generará de 5 a 12 voltios. Rectificación. Tiene el objetivo de asegurar que no se produzcan oscilaciones de voltaje en el tiempo. Se intenta con esta fase pasar de corriente alterna a corriente continua a través de un componente que se llama puente rectificador o de Graves. Esto permite que el voltaje no baje de 0 voltios y siempre se mantenga por encima de esa cifra. Filtrado. En esta fase se aplana al máximo la señal. Eso se consigue con uno o varios condensadores que retienen la corriente y la dejan pasar lentamente, con lo que se logra el efecto deseado. Estabilización. Cuando se dispone ya de la señal continua y casi del todo plana, solo resta estabilizarla por completo. Componentes de una fuente de alimentación. Transformador de entrada, rectificador a diodos, filtro para el rizado. Fuente de alimentación universal. Esta fuente de alimentación está basada en dos reguladores de tensión, el LM317 y el LM337. El LM317 es un regulador de tensión positiva de 3 terminales capaz de suministrar hasta 1,5 A, con un rango de tensión de 1,2 volt a 37 volt. Este regulador de tensión solo requiere de dos resistencias externas para suministrar la tensión de salida. Posee un limitador interno de corriente, así como una regulación compensada en temperatura. El LM317 sirve para una amplia variedad de aplicaciones. Se puede hacer regulaciones programables conectando una resistencia entre el ajuste y la salida. Puede usarse como un regulador de corriente. El LM337, este es complementario con el LM317 porque son similares, pero este es con tensión negativa. Descripción y funcionamiento del circuito. La entrada está compuesta por un fusible de 0,5 A, que es suficiente para el consumo en el secundario. El transformador nos baja la tensión de 200 voltios corriente alterna a dos tensiones de 25-25 VAC, que serán las tensiones que utilizaremos para rectificar y regular. Posteriormente tenemos un puente de diodo rectificador que nos rectifica las tensiones proporcionadas por el transformador. El transformador tiene dos secundarios. El centro del transformador se toma como punto de masa. El puente rectificador proporciona rectificación de onda completa de tal forma que el pin positivo del puente proporciona la tensión positiva y el pin negativo proporciona la tensión negativa, mientras que el cero se toma como el pin central del transformador común a ambos secundarios. Los condensadores C1 y C7 son para filtrar las altas frecuencias. Los condensadores C3 y C9 son filtros para evitar el rizado de la onda rectificada.
IC1 e IC2 son los reguladores, donde R1 junto con P11 determinan la tensión de salida positiva, mientras que R3 junto con P12 determinan la tensión de salida negativa. Los condensadores C5 y C6 son para evitar las tensiones de rizado de los pines de ajuste de los reguladores. El potenciómetro P2 permite ajustar la tensión simétrica de la fuente de alimentación de manera que en ambas salidas tengamos la misma tensión, pero una positiva y la otra negativa. Los condensadores C2, C8, C4 y C10 sirven de filtro de salida que estabiliza la tensión. Los diodos D1, D2, D3 y D4 se precisan cuando se usan condensadores externos para prevenir las descargas de los condensadores a través de los reguladores y proteger a los reguladores de dicha descarga. La combinación de los 4 diodos protege a los reguladores en caso de cortocircuito.